Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida. Para los que no habían podido estar por asunto de trabajo o alguna necesidad de emergencia, bienvenidos mis hermanos. Ahí está la esposa, hermano Víctor, bienvenida hermana, qué bueno verla. También está por acá, vamos a ver, también se me va el nombre del hermano de tanto, Eric. Bienvenido Eric, qué bueno verlo al hermano, bienvenido hermano, Dios le bendiga. Hermanos, por aquí de este lado no hay alguien más que no había podido venir. Bueno, hasta allá atrás tenemos a Nancy Monterroso, Palestina. Queremos darle la cordial bienvenida. Levantemos nuestras manos, hermanos, en señal de bienvenida a nuestra hermana. Qué bueno tenerla con nosotros, es una bendición tenerla, conocerla y adelante en la obra del Señor, mi hermana. Si no hay nadie más por ahí, hermanos, pues seamos bienvenidos todos. Vamos a atesorar un poco más la palabra de Dios en nuestros corazones, por favor. Y hoy vamos a ver una porción bíblica que lo podemos encontrar en Segunda de Juan para los que traen sus Biblias, mis hermanos. Para los que traen sus Biblias, vamos a buscar en Segunda de Juan, dice de esta manera, Segunda de Juan en su capítulo 1, versículo 4 al 11, leamos qué dice la palabra del Señor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema. La guerra doctrinal es el tema que quiero compartir con ustedes, sobre la guerra doctrinal. El hombre conoce varios tipos de guerra en su desarrollo, en su vida real, y se especializa en ellas. Por ejemplo, está la guerra militar, que los gobiernos de alguna manera son los que están al tanto para que este sistema se desarrolle si hay alguna necesidad. Pero también está la guerra social. El mundo político ahora sabe que también puede utilizar a las masas para poder provocar una guerra social. Y podemos también notar que en términos personales está la guerra mental, que a veces hay hombres que sufren de problemas mentales y que luchan para ver de qué manera vivir de una manera natural, correcta, para no sufrir lo que está experimentando. Y posiblemente haya otros enfoques de guerra,
Pero tristemente lo que menos conoce el hombre es sobre la guerra doctrinal bíblicamente, porque por regla general al mundo no le interesan las escrituras. Y muchas veces las iglesias también han caído en este movimiento. Han dejado a las escrituras en un segundo plano. Y eso ha traído cierto desnivel a la luz de la palabra del Señor en la vida real del desarrollo de una congregación. Y es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la guerra doctrinal. Quiero que reflexionemos en un solo versículo para poder desarrollar nuestro tema. Y notemos lo que dice el versículo 9. Notemos cómo lo descifra la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, veamos ahí un primer verbo para poder nosotros detenernos y ver lo que enseña la palabra del Señor. En esta primera cláusula, en su inciso A, notemos lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía. Esta expresión para entender sobre la guerra doctrinal nos ayuda a entender que es una guerra que revela al extraviado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos hombres, dentro de la comunión de los santos, ha de haber más de alguno que está extraviado. Alguien que no ha experimentado lo que es el nacimiento espiritual de manera genuina y auténtica. Y entonces, si se extravía, esto nos ayuda a comprender que probablemente se refiere a la nueva enseñanza de aquel entonces, que equivale a un rechazo a la fe apostólica y a la encarnación de Cristo de manera literal. Esto nos ayuda a comprender que habían ciertos hombres, miembros de cualquier iglesia en este tiempo, donde estaban siendo tristemente instruidos de manera incorrecta de la influencia filosófica que había en su tiempo, y que estaban como miembros dentro de la iglesia, pero no creían en la encarnación de Cristo y tampoco no creían en la fe apostólica, y ni aun que eran miembros. Y la palabra de Dios saca a luz lo que es esta triste realidad. Es decir, estos hombres no tienen vida eterna, no tienen una comunión legítima con Dios. Las amenazas a la pureza de la iglesia no solo vienen de afuera, sino que a menudo vienen de adentro. Esto nos ayuda a comprender que Pablo afirmó respecto a algunos de los corintios que no conocen a Dios. Y cuando nosotros vemos esta otra porción bíblica y cómo Pablo lo amplía para entender lo que está diciendo acá Juan, notemos, hermanos, lo que dice en 1 Corintios 15:34, para notar qué estaba pasando también en la iglesia de Corinto. Y 1 Corintios 15, versículo 34 lo dice de esta manera: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo. Noten lo que dice el apóstol Pablo, que también en la iglesia de Corinto había más de alguno que no ha nacido de nuevo. Había más de alguno que en realidad no ha sido redarguido por el poder de la palabra y el poder de su Santo Espíritu, porque eran cristianos no auténticos. Juan lo dice, Pablo no los menciona acá. Pero también en el Antiguo Testamento hubieron hombres no reales en cuanto a la fe. Segunda de Crónicas 33:9 nos dice de esta manera: que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Un hombre sin fe genuina y legítima. Manasés se propone revertir todas las reformas que su padre había instituido como agradable delante de Dios, como llevar al pueblo a la palabra de Dios para que el pueblo viviera en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero este hijo salió un hijo rebelde, sin fe.
Por lo que fomenta Manasés, fomenta la idolatría de manera abierta ante el pueblo de Israel, cae en la inmoralidad de los sacrificios de niños y la hechicería, y que solo era reflejo de que tristemente, ni aun estando con el pueblo de Dios, ni aun que era de sangre judía, era hijo extraviado. Esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor. Pero hay otras formas de ver, hay otras formas de detectar sobre la guerra doctrinal, que es una guerra que revela al extraviado. Hay de varios enfoques. 1 Timoteo 6:10 nos dice de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es malo, el dinero es una bendición, pero cuando el dinero pasa a ser el Dios del ser humano, cuando pone el dinero en lugar de Dios, cuando sin el dinero no puede vivir, cuando en realidad cree que el dinero lo es todo, es porque su Dios es el dinero. Y esta es otra evidencia de cómo la palabra del Señor saca luz de que en la guerra doctrinal, si es una guerra que revela al extraviado, muchos se han extraviado de diferente forma sin una conversión genuina y legítima. El amor al dinero saca luz a los falsos que siempre han estado extraviados dentro de la misma iglesia. El afecto por la plata, en este contexto, es un pecado específico que cometían los falsos maestros, pero también era tentación para los auténticos para poder tener precaución con estos hombres que no dan evidencia de regeneración auténtica. Pero el principio también tiene una aplicación universal, porque el hombre de manera general ama el dinero. Su Dios es el dinero. El dinero en sí mismo, como hemos dicho, no es malo, porque es un regalo de Dios, de acuerdo a Deuteronomio 8:18. Lo que Pablo condena es el amor al dinero, cuando se convierte en Dios el dinero. Lo tenemos en Mateo 6:24, que tanto se caracterizaban los falsos maestros que quieren enriquecerse por el evangelio. Y estos solo sacan a luz que siempre han estado extraviados de la fe, del cuerpo de verdad cristiana. Tenemos que entender que el oro reemplazó a Dios. Para estos apóstatas que dejaron de buscar las cosas de Dios para dedicarse a buscar el dinero, el Dios dinero, estando dentro de la misma iglesia, estaban extraviados. No había una regeneración, no había una conversión legítima. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esto acá, podemos entender entonces que la guerra doctrinal es una guerra que revela al extraviado, que puede estar presente o en cuerpo, en comunión con el mismo pueblo de Dios. Y el Señor nos advierte que hay que tener cuidado. Quiero que noten, hermanos, la otra fracción de la palabra de Dios. Noten lo que dice la otra fracción bíblica: cualquiera que se extravía, y noten lo que dice la otra, y no persevera en la doctrina de Cristo. La guerra doctrinal también saca luz que es una guerra que revela al no perseverante. Al no perseverante, mis hermanos, en lo que es la pureza doctrinal de nuestro Señor Jesucristo. No le interesa la doctrina de la palabra de Dios, las grandes verdades que hay en relación al reino de Dios. El creyente que no es fiel a las doctrinas sanas y fundamentales de la fe bíblica va a sacar a luz que no hay una auténtica regeneración en su corazón. Una visión inadecuada de la persona y la obra de Cristo, amor y obediencia a Dios, demuestra que nunca han nacido de nuevo. La palabra persevera alude a la idea de una adherencia constante y advierte que estos fundamentos doctrinales no están abiertos a cambio ni pueden someterse a las últimas tendencias o modas religiosas o filosóficas. Sin embargo, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que saldrán maestros falseando las doctrinas bíblicas, demostrando que no son perseverantes en ellas. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la guerra doctrinal es una guerra que revela al no perseverante en la doctrina sana cristológica.
Y Judas en su capítulo 1 y versículo 12 lo dice de esta manera: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuando nosotros vemos esta otra porción bíblica, nosotros podemos entender cómo Dios saca en evidencia cuando hay una guerra que revela al no perseverante en la doctrina cristológica. Manchas, ágapes. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que también se puede traducir como rocas escondidas. Y esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, que si es una guerra que revela al no perseverante en la doctrina, estos apóstatas eran manchas de mugre y suciedad en la vestimenta de la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, porque saldrán de la misma iglesia no perseverando en la pureza doctrinal cristológica y la enseñanza apostólica. Por medio de su presencia convirtieron lo que Dios había diseñado como un viaje hermoso, placentero y edificante para la iglesia, lo convierten en un riesgo inminente de naufragio espiritual para la condenación de todos aquellos quienes escuchen sus voces. Nubes sin agua, noten esta otra expresión. Los apóstatas prometen vida espiritual, pero son nubes vacías que traen la esperanza de lluvia y lo único que producen es sequedad y muerte. Predican un evangelio falso que solo produce en el infierno árboles sin fruto. Los apóstatas alegan que suministran un banquete espiritual, pero en lugar de esto solo producen hambre y desnutrición espiritual y material. Los árboles que mueren nunca dan fruto, y a pesar de lo que digan los apóstatas, siempre serán estériles porque ya han sido desarraigados de la verdad cristológica, enjuiciados para condenación eterna. Mis hermanos, podemos notar entonces nosotros estas grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. La guerra doctrinal es una guerra que revela al no perseverante en la sana doctrina cristológica. Y esto nos advierte Efesios 4:14. ¿Cómo nos los advierte Efesios? Efesios lo dice de esta manera: para la sana iglesia, para la auténtica iglesia. ¿Cómo lo advierte Efesios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, la gran responsabilidad que debe de tener el pastor, los líderes y la iglesia para que se mantengan en la sana doctrina, hermanos, el Señor nos advierte que en los últimos tiempos la falsedad doctrinal va a abundar en la propia iglesia. Y la palabra de Dios nos dice y nos advierte: niños, ¿cómo describe a aquellos que no son prudentes, aquellos que no son perseverantes, aquellos que no aman la palabra, no priorizan la palabra de Dios en sus vidas? Son como niños, van a ser tentados a ser falsos, porque hay falsos desde dentro de la propia congregación. Niños, la inmadurez en cuestiones de doctrina cristiana transforma a los miembros de la iglesia en niños ingenuos que no saben distinguir de la derecha a la izquierda, ya no saben para dónde ir porque no se dan cuenta dónde está la pureza doctrinal, dónde están las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Sacudidos por doquiera, por toda estratagema diseñada con astucia por los falsos maestros con el propósito de engañar, tuercen y quieren perder a la iglesia santa del Señor. Y esto nos ayuda entonces a entender que la guerra doctrinal es una guerra que revela al no perseverante en la doctrina cristológica. Pero hay otra pequeña fracción bíblica. Noten lo que dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
Noten, hermanos, cómo dice la otra porción: no tiene a Dios. Noten lo que dice en esa pequeña cláusula: no tiene a Dios. La guerra doctrinal es una guerra que también revela al no convertido, al falso, al ilegítimo. Esta expresión, no tiene a Dios, nos ayuda a comprender que dentro de la propia iglesia van a haber quienes que en realidad solo son simpatizantes del evangelio, pero no convertidos de manera genuina. Y miren lo que dice Primera de Juan 2:19. Noten cómo lo dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si es una guerra que revela al no convertido, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La primera característica que se menciona de los anticristos o falsos maestros o falsos cristianos engañadores de manera tan clara: se levantan desde el interior de la iglesia y se apartan de la comunión verdadera, pero en su salida pretenden arrastrar a muchos en pos de sí. La prueba más fuerte del cristianismo verdadero es la resistencia. Tan pronto las personas se apartan de la verdad y de la iglesia, quedan desenmascarados sus motivos apóstatas, sus motivos malignos. Cada vez que me dice: pastor, por motivo de trabajo me tengo que ir a tal país, a tal ciudad, a tal zona, voy a cambiar de congregación, yo le digo: está bien, mi hermano, por favor deme mi carta de recomendación, yo estoy en paz con todos, en el orden del Señor, muy bien. Y lo que yo escucho de parte de ellos, por regla general: pastor, ¿dónde me sugiere congregarme? Yo le digo: busque no una iglesia que esté más cerca de su casa, sino una que sea más bíblica, una que esté más apegado a la palabra de Dios, porque esto les va a ayudar para su desarrollo de vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque es una guerra que revela al no convertido dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hay falsedad. Y quiero llevarles a otra pequeña porción en lo que estamos aprendiendo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, noten esta otra cláusula: el que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo. ¿En qué nos ayuda esto, mis hermanos? Nos ayuda a comprender que también es una guerra que revela la perseverancia cristiana auténtica. Nos ayuda a entender que es una guerra que revela la perseverancia del hijo legítimo. La perseverancia no consiste en su fuerza, no consiste en la sabiduría propia. La perseverancia del cristiano consiste en las grandes verdades bíblicas. El que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar hasta el día final. La perseverancia en la vida cristiana, mis hermanos, solo es una evidencia de lo que Dios está haciendo en la vida del cristiano. Y esto nos ayuda a comprender la responsabilidad que tiene el cristiano cuando confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y Primera de Juan 1:9 nos ayuda a entender: el que persevera en la doctrina de Cristo. Nos ayuda a entender lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 22:28: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Porque si es una guerra que revela la perseverancia cristiana, pase lo que pase, el cristiano legítimo, con dolor, sin dolor, con dinero, sin dinero, pase lo que pase, su Señor es su Señor, con salud, sin salud, el Señor es su Señor. Y el Señor nos recuerda que tenemos que dar gracias a Dios en todo, aunque no nos parezca como humano el dolor, porque nadie quiere sufrir de dolor. Tenemos que aprender a agradecer al Señor.
Mis queridos hermanos, mis pruebas, la vida y el ministerio de Cristo estuvieron saturados de tentaciones, lo que hay acá en el fondo. Cuando nosotros vemos cómo escribe el escritor de Juan, tanto sus pruebas como la propia vida y ministerio de Cristo, que estuvieron en todas las áreas de la vida, estuvieron saturados de tentaciones, de privaciones, de penas y aflicción, sin mencionar los sufrimientos que aún le aguardaban en la cruz, ni aún antes que Jesucristo fuera a la cruz. A nosotros no nos gusta eso, nos da temor, nos da miedo, pedimos ayuno, pedimos oración. Pero cuando Dios quiere glorificarse en nuestra débil fe, lo va a hacer de una manera gloriosa. Él nos va a sostener en nuestra débil fe, porque Él es el que está obrando en nosotros. Si es una guerra que revela la perseverancia cristiana, nos ayuda a comprender, porque Efesios 6:8 nos dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es bueno orar por los enfermos, es bueno orar cuando no hay dinero, pero hermanos, tarde un día, un año, 2 años, 5, 20 años, cualquier circunstancia de la vida, Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida y tenemos que serle fieles. Este versículo entonces introduce el carácter general de la vida de oración de un creyente, para que salga a luz que es auténtico, para que salga a luz que es perseverante en las demandas de su Señor. Toda oración, dice, y súplica llama la atención sobre su variedad. En todo tiempo se enfoca en la frecuencia necesaria, en el espíritu, subraya el aspecto de la sumisión necesaria para alinearnos con la voluntad de Dios. Velando es una descripción del aspecto práctico de nuestra vida diaria. Cuando nosotros vemos las partes de este versículo, entendemos entonces por qué la palabra del Señor nos está enseñando que la guerra doctrinal, mis queridos hermanos, nos ayuda a entender que es una guerra que revela la perseverancia cristiana en medio de cualquier vicisitud de la vida. Toda perseverancia recalca la actitud correcta de persistencia. Todos los santos se enfocan en el objeto adecuado de estas oraciones y súplicas de acuerdo a la voluntad de Dios. Orando. Las armas de guerra son espirituales porque tienen su origen en la oración, en la responsabilidad humana, pero en esencia está en la voluntad de Dios como el ser creador. Mis hermanos, es el recurso que Dios ha dado al cristiano, es el recurso hermoso. La oración debe permear la vida de los creyentes y ser practicada de forma universal cuando la iglesia es sana y responsable. Como puede verse por el cuádruple uso de este versículo, nos ayuda a entender que todo, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia por todos los santos. Orar en el Espíritu es una forma de adorar realizada en el poder de Dios. Mis queridos hermanos, quien intercede a favor de la persona que ora, si bien es cierto que tenemos responsabilidades cristianas antes que cualquier cristiano, antes que cualquier hombre, el Señor está orando delante de Dios Padre, intercediendo por nosotros, para aprender a confiar en el Señor, que sí hay auténticos cristianos, legítimos cristianos. Cada uno de nosotros nos ayuda a entender que todas estas características revelan la perseverancia de los santos de forma integral en su diario vivir, para que salga a luz que Él es auténtico, Él es legítimo. Cuando queramos practicar la oración solo en un momento de 1 hora, 2 horas de culto, vivimos mal, porque la oración es un diario vivir. Tenemos que aprender nuestra responsabilidad como cristianos. Hermanos, quiero llevarles a la otra fracción de la palabra del Señor. Si es una guerra que revela la perseverancia cristiana, mis hermanos, quiero que notemos la última fracción bíblica.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Noten esta última cláusula. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. En la guerra doctrinal también es una guerra que revela la tenencia divina. Escuchen esto. Es una guerra que revela la tenencia divina. El auténtico cristiano sabe que es templo del Espíritu Santo. El auténtico cristiano no va a sentir la presencia de Dios hasta cuando esté en 1 hora o 2 horas de culto. Tiene la bendición de andar en el poder del Espíritu Santo. Tiene la bendición de ser templo del Espíritu Santo. Tiene la bendición de que aquí se puede gozar con sus hermanos en la fe, porque somos llamados a estar en comunión, pero también somos llamados a estar gozando a cada segundo de nuestra vida fuera del templo, porque es una relación con Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. Esta es una guerra que revela entonces la tenencia divina. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el que da testimonio que esta es una verdad es la presencia del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad a cada segundo de nuestra vida a través de la palabra de Dios. Juan 20:28, para que entendamos cómo principió esto en nuestra vida, lo dice de esta manera. Juan 20:28, Juan capítulo 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de las ovejas de Jesús se fundamenta en Él como el buen pastor que tiene poder para protegerlos, porque son suyos. Los ladrones, los salteadores o los lobos no pueden hacerles daños. Él ofrece la clara lección de que solo el Padre está al frente de la seguridad de sus ovejas, porque nadie puede arrebatar algo de las manos. Él tiene el control sobre todas las cosas, de acuerdo a Colosenses 3:3. No existe otro pasaje en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que afirme con tanta fuerza la seguridad de manera perfecta y absoluta y eterna que goza cada cristiano verdadero de la tenencia divina, como un depósito eterno desde que creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra vida, desde el momento en que conocimos a Jesús como Señor y Salvador, porque reconocimos que somos pecadores. Y quiero terminar con lo que dice Romanos 35:39 sobre la guerra doctrinal, que es una guerra que revela la tenencia divina, para diferenciar entre lo falso y lo auténtico. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque la palabra del Señor nos ha enseñado que la guerra doctrinal es una guerra que revela la tenencia divina de manera hermosa, perfecta, para que Dios se glorifique en la vida de los legítimos. Guerra doctrinal. Si lo que cree no coordina con la Biblia, es de reflexionar qué está pasando. Y el Señor nos llama a la reflexión sobre lo que hoy nos ha enseñado, sobre la guerra doctrinal. Y Dios nos ha enseñado 5 grandes verdades: que es una guerra que revela al extraviado, es una guerra que revela al no perseverante, es una guerra que revela al no convertido, es una guerra que revela la perseverancia cristiana, pero también es una guerra que revela la tenencia divina, porque es legítima para aquellos quienes han creído
en Jesucristo. Hermanos, si por alguna razón usted duda de Cristo, que es su Señor y Salvador, y realmente no ha rendido su vida reconociendo que es vil pecador, es porque no ha nacido de nuevo. Porque solo hay dos cosas para estar en el reino de los cielos: fe en Cristo y arrepentimiento. Si esto es legítimo, el Señor aquí saca a luz lo falso y lo auténtico, lo verdadero. ¿Alguien en esta preciosa hora le gusta decir a Jesús: Señor, perdóname? Perdóname porque yo he confiado más en mi fuerza que en tu palabra, que en tu poder, que en el poder de tu Santo Espíritu. Hoy quiero orar por usted. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Hay alguien? ¿O alguien gusta reconciliar con el Señor diciendo: Señor, perdóname, he estado creyendo cosas que no concuerdan con tu palabra, perdóname, Señor? ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos ha enseñado sobre la guerra doctrinal, que revela al extraviado, que revela al no perseverante, revela al no convertido, pero también revela la perseverancia cristiana auténtica, y también revela la tenencia divina, esa realidad que somos templos de tu Santo Espíritu. Señor, que tu presencia en nosotros nos redarguya a través de tu palabra para que tú seas glorificado. Gracias, oh Señor, te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.